Gracias, Ángel. Me da gusto saludar a todos los presentes, a pesar de todas las situaciones coyunturales que se producen y con la sorpresa del día de hoy respecto a este shock a nivel global, respecto del uso de las redes sociales que nos impactan sobremanera. Ya estamos acostumbrados a usar las redes sociales, sobre todo en este periodo coyuntural en el cual la pandemia nos ha condicionado. Pero creo que somos resilientes y nos adaptamos muy rápidamente y encontramos soluciones también. Bueno, este módulo va a tratar sobre aspectos técnicos relacionados con la habilitación urbana. En primer lugar, la clase del día de hoy va a referir a los aspectos de las normas, por ejemplo, la norma de habilitaciones, la norma de catastro, cómo se tiene que establecer las coordenadas o cómo se tienen que elaborar los planos, los aspectos técnicos relacionados a la habilitación urbana. La siguiente clase va a tratar sobre ya aspectos del proceso de habilitación urbana y cómo, por ejemplo, con el proceso de habilitación urbana me encuentro con que mi área es más grande o mi área es más pequeña o hay alguna variación. Entonces vamos a trabajar las discrepancias de la realidad física y la realidad registral y qué opciones tengo: tolerancia, rectificación, error de cálculo. Y las siguientes clases van a tratar cuando ya tengo el expediente aprobado y debo de presentarlo al sistema registral, cuál es el proceso a nivel registral, cómo es la calificación en dos instancias, la instancia netamente registral y la instancia catastral registral, cuáles son las observaciones frecuentes. Y en las siguientes etapas vamos a analizar, por ejemplo, si yo quiero estar totalmente segura de que ese predio solo tiene una partida, que no hay superposición, bueno, entonces deberé de considerar una consulta a nivel registral para la búsqueda catastral o en su defecto acceder a la base gráfica digital. Entonces vamos a también dar a conocer esos aspectos. Y en todos los casos, en la medida de lo posible, vamos a trabajar las casuísticas. Por ejemplo, la clase de hoy tiene dos partes. Una primera parte eminentemente técnica y una segunda parte casuística de esos aspectos técnicos que han llegado al tribunal registral o que son normas técnicas emitidas por las instancias competentes. Considero pertinente, con la venia de Ángel, que haya periodos, llámese que ustedes puedan estar escribiendo a través del chat o que puedan haber periodos de interacción en los cuales pueda absolver las dudas y consultas, porque justamente de eso se trata, una retroalimentación. Puedo tener relativa o cierta experiencia en un tema, pero ustedes pueden ser muy expertos con el día a día en el quehacer del trabajo tanto independiente como institucional. Entonces vamos a departir y conversar y encontrar soluciones conjuntas. Damos inicio entonces. Cuando trabajamos o tenemos en cuenta las habilitaciones urbanas, definitivamente la ley que está vigente en estos momentos es el texto único ordenado de la ley 29090, que es la ley de habilitaciones urbanas. Esta norma ha recogido y reajustado durante un proceso de años secuenciales con modificaciones y modificaciones y modificaciones, lo que ha llevado a ordenar y tener digamos, un documento consolidado aglutinando todas estas modificaciones parciales que se fueron dando a través de los años. Y una de las últimas modificaciones se ha dado en el año 2019, en la cual se incorpora algo que ya se venía haciendo, pero que no estaba
explícitamente contemplada en las normas y que tenía que ver con los aspectos técnicos, sobre todo el tema que ya desde hace una buena cantidad de años la SUNAR exige y ha generado toda una retroalimentación a nivel de las instituciones de primer piso, porque SUNAR es una institución de segundo piso que recibe de buena fe las informaciones que hacen las instituciones de primer piso o los profesionales competentes. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué norma? Me estoy refiriendo a la disposición establecida en la ley del catastro y que establece que todos los planos tienen que estar georreferenciados. Pero no solamente que tiene que tener coordenadas, sino da determinadas pautas en el marco de la ley del catastro, lo cual lo vamos a trabajar con toda la amplitud que sea necesaria, porque eso es una de las observaciones más frecuentes cuando se presentan los planos al sistema registral o a la municipalidad o tengamos que trabajar digamos, esa parte del conjunto de documentos técnicos, porque no es solo uno, no es solamente la georreferenciación. Entonces, a ver, veamos de qué trata la ley de habilitaciones, muy someramente, porque este tema que eh, conlleva muchos aspectos, pero como indico, yo me voy a centrar en la parte técnica para que ustedes elaboren o tengan el suficiente conocimiento de elaborar adecuadamente los planos, llámese para una habilitación urbana o los planos que pudieran ustedes necesitar para algún tipo de acto registral. En un proceso de habilitación convencional, todo nace a partir de la decisión de un propietario que tiene inscrito su propiedad y que está localizado en una zona rústica. Cuando hablamos de rústico, ahí hay una gran duda para muchos en los cuales cuando se menciona la palabra rústico, automáticamente uno se imagina que no es urbano. Y en realidad, rústico puede estar físicamente dentro de la zona urbana o también físicamente dentro de la zona rural. Pero la palabra rústico significa que no tiene los servicios completos, le falta las instalaciones del agua, de la luz, del desagüe, le falta todas esas ejecuciones para que sea considerada como urbano propiamente dicho. Entonces, el terreno puede estar en área de expansión urbana, el terreno rústico, puede estar incluso dentro de una zona consolidada, pero que está, digamos, focalizado en un punto y que no ha tenido un cambio. Son ciertos terrenos que se quedan como aislados, como que su propietario no ha cambiado nada, pero todos los predios, las manzanas alrededor ya están muy consolidadas. Entonces, a estos terrenos rústicos en zonas muy consolidadas se les denomina también islas rústicas. Entonces, lo rústico es porque es un solo predio y por lo general son de dimensiones mayores y que no tienen ningún tratamiento de habilitación urbana. Para un proceso de habilitación no es solamente ver que sea rústico, sino que el propietario demuestre que tiene inscrito. Jabel, sí, te escucho. Ingeniera, sí, buenas noches, qué gusto escucharla. El gusto es mío, Jabel. Sí, bueno, yo como sigo preguntando bastante, ingeniera, y como, bueno, como usted sabrá, justo lo que está tocando es, antes de seguir pasando, es algo que también ya en la capacitación anterior, en el diplomado anterior que llevamos, también lo toqué, y justo también hace unos días creo que recuerdo que le mandé una consulta. Sí, sí, sí. Era ese tema, ¿no? Que de repente no sé si quizás lo va a desarrollar más adelante, quisiera saber, o si no puedo hacer la consulta
Porque ahora supongo que es la presentación y luego más Ah, adelante lo desarrollará. en realidad, en este caso, la consulta que me hiciste era para un terreno rústico ubicado en zona rústica. Mejor dicho, que no era ni siquiera de expansión urbana. ¿Entiendo eso? Exacto, exacto. Así es. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Es un terreno que la Direcfor ha asignado unidades catastrales a diferentes predios de hasta 150 metros cuadrados cada lotecito. eh, y pues definitivamente están en zona agrícola, ¿no? De acuerdo al PDU, y que rompe con todos los esquemas de las normas que prohíben y declara que son zonas intangibles, los terrenos agrícolas, que no son convertibles a un uso urbano, ni tampoco se permite edificaciones en ellos, salvo que sea para la actividad propiamente agrícola. Y sin embargo, pues estaban dando ese tipo de situaciones y teníamos un tema de una respuesta que había dado pues la Direcfor a la consulta que le hemos hecho respecto a que nos aclarara, ¿no? Cuál era el sustento técnico por parte de ellos, y ellos indicaban que ellos no se responsabilizaban por el tema de la indemnización, que ellos tan solo asignaban le daban la constancia y el código, y que la indemnización era netamente competencia de la SUNAR, ¿no? Ya, gracias por la consulta, Jabel. Vamos a analizar, yo considero que es fundamental analizar este aspecto, porque de ese modo van a quedar aclarados varios aspectos y probablemente el caso que tú lo tienes como una situación, problema en la zona donde estás laborando, pues va a seguir todavía, pero digamos para el mecanismo de explicación académica, pues vamos a encontrar soluciones en la charla del día de hoy. A ver, cuando hablamos de lo rústico, estamos hablando de un espacio. Un momento, vamos a ver si tengo por acá. No. Estamos hablando de un espacio en el cual nosotros tenemos dos espacios. Voy a ir a pizarra mejor. Un momentito. ¿Están viendo la pizarra? ¿Se Sí, ve? ingeniera, sí, lo Sí, sí vemos se ve. adelante, por favor. Ya. Entonces vamos a considerar este espacio. En este espacio nosotros tenemos esta es la zona urbana y todo lo demás está considerado como rústico. Esa es la regulación de la norma. Todo lo demás se le ha considerado como rústico, pero dentro de lo rústico, cuando trabajamos el territorio, tenemos otra, no es que sea discordante, pero la apreciación de las palabras no son las mismas. Normalmente cuando nosotros vemos el territorio decimos urbano a la zona consolidada donde hay manzanas, vías, servicios básicos, y rural a todo lo que no es urbano. Y así también lo tiene, por ejemplo, el INEI y las demás instituciones, tenemos esa acepción. Pero las regulaciones normativas han establecido que existe una zona que se denomina urbana y una zona que se denomina rústico. Y dentro de lo rústico, ¿qué se tiene? Dentro de lo rústico se tiene, en lo rústico se tiene lo rural y lo eriazo, ¿no? Entonces, esto de repente incluso lleva a confusión, pero dentro de lo urbano, yo puedo tener un predio de característica rústica, sí, y por lo general va a estar en los bordes de la zona urbana. Conforme yo les explicaba, lo rústico, un predio rústico puede estar en zona territorialmente que la conocemos como rural, pero también puede estar en zona territorialmente conocida como urbana.
Por lo general, lo rústico es aquel predio que no tiene los servicios básicos, que es lo más saltante. Es un gran predio de más de 1000 metros, más de 2000 metros, y que no tiene los servicios básicos. Puede estar en área de expansión urbana, por lo general, pero también puntualmente dentro de una zona muy consolidada y que a ese predio se le va a llamar isla rústica. Eso creo que está completamente claro para lo urbano, pero también en la zona, digamos, territorialmente conocida como rural, pero legalmente conocida como rústico, tenemos las áreas que se conocen como rurales y que son las áreas agrícolas, destinadas para la actividad agrícola o pecuaria. Si no está considerada para esas características, entonces el predio va a ser eriazo o rústico, eriazo o rústico, porque tiene exceso de agua o insuficiencia de agua, entre otros aspectos. No sirve para la actividad agrícola. Lo que comenta Jabel es que en la zona de Huaral, la entidad competente, para no especificar así con mayor, digamos, detalle, la entidad competente de todos los predios que se encuentran fuera del contexto urbano, pero exclusivamente, y eso es algo que quiero también precisar a todos. Todo lo que está dentro del espacio urbano es de dominio y administración casi omnipotente de la municipalidad. No interviene otra institución, casi. ¿Quién podría intervenir medianamente? El Ministerio de Cultura para los predios que tengan características culturales, llámese monumentos históricos o restos arqueológicos. Y también podría intervenir el Ministerio del Ambiente si es que dentro del espacio considerado como urbano yo tengo áreas protegidas u otros elementos. Entonces, medianamente pueden intervenir, pero quien asume el control del espacio urbano es la municipalidad. Entonces, todos los predios que estén dentro del espacio urbano, así sean de características rústicas, los planos los va a emitir y los va a firmar la municipalidad. Pero fuera de ese contexto territorial, hay una gama de entidades que van a asumir responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? ¿Quién asume la responsabilidad del aspecto, por ejemplo, de las tierras netamente agrícolas? En el caso de Lima, se llama DIREFOR. En el resto del Perú son las oficinas delegadas del Ministerio de Agricultura que cumplen esa función. Ellas solamente van a trabajar, por lo general, en la cuenca baja de los ríos y probablemente en la cuenca media de los ríos, porque en la cuenca alta no hay actividades agrícolas propiamente dichas, sino de pasturas o probablemente tierras de protección. ¿Y quién ve las tierras eriazas, las que no tienen aptitud para la agricultura? Las puede ver, por ejemplo, pueden ser tierras medianamente con aptitud forestal o tierras que son de protección. Entonces, esas tierras no son trabajadas tampoco por el Ministerio de Agricultura. ¿Quién asume esas tierras? Por ejemplo, entre el Ministerio de Ambiente, las diferentes instancias que tiene el Ministerio de Ambiente y también la Superintendencia de Bienes Nacionales. Todo aquello que es considerada como tierras de protección, los cerros, los nevados, los ríos, son, ¿cómo les puedo decir?, preservados o protegidos por la Superintendencia de Bienes Nacionales. De tal modo que si son tierras de uso agrícola, pues el ente competente es una instancia del Ministerio de Agricultura. Esta instancia tiene sus reglas.
Y entre sus reglas está, si son parcelas destinadas para uso agrícola, deben seguir siendo destinadas para uso agrícola. No hay un cambio de zonificación en las zonas rurales, en las zonas de actividades agrícolas. Y si hay una parcelación rústica, pues deberá cumplir determinados estándares. En una parcelación rústica no hay lotes de 150 metros cuadrados. Entonces, quien estableció y aprobó que se consideren lotes de 150 metros, estamos hablando bajo la lógica de lotes urbanos. Es esa instancia competente. Registros públicos, vuelvo a indicar, es segundo piso, siempre, por lo menos hasta ahora. Escucho voces en diferentes lugares que me dicen que sería bueno que registros también baje a primer piso, pero habría una suerte de conflictos y probablemente las normas tendrían que modificarse porque registros públicos va a respetar a la municipalidad, debe respetar las funciones de la municipalidad, debe respetar las funciones de las otras entidades, pero bajar a primer piso significa que los va a fiscalizar y creo que no es la tarea. Creo que las tareas son complementarias. Por lo tanto, si se parceló en lotes de 150 metros cuadrados, ahí hay una gran interrogante. ¿Por qué? En realidad, el por qué no tengo la respuesta. Es la entidad, entonces ya no es cuando Jabel me dice hemos hecho la consulta. Yo particularmente no haría una consulta, sino haría más bien un cuestionamiento. Porque, les voy a mostrar una casuística en donde el tribunal registral cuestionó esa lotización que se hizo en zona rústica y se hizo como una lógica de habilitación urbana. La cuestionó. Entonces, probablemente esa resolución pueda ser útil para Jabel. Y por otro lado, en los casos en los cuales se quiere parcelar, entre comillas, y en realidad lo que se está haciendo es una habilitación tipo urbana progresiva a futuro mediano, eh, hay procedimientos para tratar de evitar eso. No es que cuestionemos, a final de cuentas el proceso de urbanización sigue incrementándose. Hay un 70% de urbanización versus un 30% de área rural, pero creo que debemos respetar las zonas que tienen esa condición de agrícolas porque es la despensa de donde nos alimentamos, ¿no? Entonces, de manera sencilla, mi respuesta para Javier sería que ya no es suficiente una consulta, sino es un solicitar nulidad, por ejemplo, en solicitar que dejen sin efecto. Entonces, pero ya esos son términos legales más que técnicos, basados en disposiciones normativas. En una zona agrícola, pues no hay un pedazo de tierra agrícola de 150 metros cuadrados, no lo hay. Entonces, son aspectos normativos que se pueden esgrimir. Bueno, entonces, luego de esta explicación, voy a proseguir. Indicaba que en la habilitación urbana tenemos todo un proceso convencional. Identificar el terreno rústico que está dentro del área territorial urbana, sea expansión o consolidado como isla rústica. Hay que hacer una serie de tramitología, factibilidad de servicios, zonificación y vías, hay que hacer el diseño de la habilitación urbana, dependiendo del tipo, si es que va a ser pues netamente residencial, si va a ser industrial, si va a ser recreativo, si va a ser toda una habilitación con frente a la playa, en fin, hay una serie de criterios para los diseños y eso es digamos, el trabajo de diferentes especialidades.
además de la autorización de la habilitación urbana que se conforman las comisiones, tanto del Colegio de Arquitectos como del Colegio de Ingenieros. Y finalmente, obtenida esa conformidad, esa autorización, el habilitador o el propietario inicia la ejecución de la habilitación urbana, que es un proceso bastante arduo porque tiene que convertir ese espacio rústico en 500 lotes, con vías, con veredas, con servicios básicos. Ahora todos tienen que ser subterráneos, ya no son aéreos, en fin. Hay una serie de procesos que se tienen que llevar a cabo para habilitar un terreno rústico. Pero la otra parte, y que es la más, aparentemente la más simple, la más sencilla, pero la que no se nota, es, en primer lugar, que ese terreno, el área registral, sea la misma que el área física. Ahí comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque normalmente hemos, y es parte de un proceso de evolución. Antiguamente uno compraba una propiedad y en los documentos incluso dice, bueno, si hay un poco más o un poco menos, pues nos damos la mano y en mutua reciprocidad, pues no vamos a cuestionar. Y luego también recuerdo mucho lo que indicaba en una de las charlas que le encanta venir a Perú, el doctor Caperochipi, un jurista español. Él mencionaba, uno compra lo que ve. Yo estoy viendo, pero yo no estoy midiendo. Yo no voy a ir a comprar y agarro una wincha y empiezo a medir, o voy con mi estación total o voy con mi dron y quiero medir. Probablemente algunos lo tengan que hacer llevados por cuántos dolores de cabeza se hayan dado, pero por lo general nosotros compramos lo que vemos. Y si yo veo ese terreno y me dicen a mí que ese terreno tiene 500 metros, pues yo voy a creer. Pero resulta que cuando ya me toca medir, porque voy a construir, voy a hacer, tengo mi licencia de construcción, me doy con la sorpresa que no tiene 500 metros, que tiene 400 exagerando, o tiene 650 exagerando. Y se dan esos casos. Entonces, ¿qué hacer ante esa situación? Si el área es mayor, el área física es mayor o el área física es menor. Eso lo vamos a trabajar. Y lo otro, que ya ha venido con la modernidad. ¿Qué pasa? Que normalmente para elaborar un plano, lo que se trabajaba era las medidas perimétricas, el polígono, sus colindancias y su área. Pero resulta que ahora eso ya es insuficiente, al punto que se ha llegado al extremo de que la información vital para que yo tenga expedito el camino y obtenga el ok, son las coordenadas UTM. Entonces, siguiendo con la ley 29090, el 28 de febrero del año 2017 se publica este TUO, este texto condensado que recoge todas las partes que habían ido cambiando. Y ahí hay un decreto supremo, el 06 del 2017, en donde en esta norma se establecen los procedimientos normativos, básicamente las directivas, como regulación. Pero luego hay los documentos especializados que son donde se dan los requisitos de las normas técnicas específicas y que se materializa con requisitos técnicos específicos. Y eso está, en primer lugar, en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Este Reglamento Nacional de Edificaciones está dado en el año 2006 y aquí hay una serie de especificaciones tanto para las construcciones como para las características territoriales. Además, también en el año 2016 se ha publicado en el peruano el reglamento que aprueba el acondicionamiento territorial y desarrollo urbano sostenible. Aquí están, estas son las normas, ustedes tranquilamente las pueden descargar.
Y por otro lado, lo último que ha aparecido y que ya se exigía desde más antes, ya se cumplía desde más antes, pero que, un momentito, listo, que se cumplía, pero que no estaba regulado en ninguna norma, sobre todo de habilitaciones, era lo referido a las coordenadas UTM en los planos. Pero ya en prepandemia, en el año 2019, a fines de 2019, se regula el decreto supremo que aprueba el reglamento y licencias de habilitación urbana y licencias de edificación. En este decreto supremo del reglamento, publicado el 6 de noviembre, prepandemia, ¿qué se establece? Entre otras cosas, se establece los planos de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM. Ya explícitamente se indica. Luego, una serie, los planos convencionales, perimétrico, topográfico, PTL, de vías, pavimentos, ornamentos, parques, en fin, todo aquello que fuera necesario. Pero aquí, en la parte final de esta relación de requisitos, indica los planos, es decir, todos los planos posibles son elaborados en forma georreferenciada al sistema geodésico oficial, según lo establecido en la ley 28294, ley que crea el Sistema Nacional de Catastro y su vinculación con el registro de predios. En adelante, ley 28294 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 05-2006 IUS. Este es el artículo 24 para la habilitación y edificación. Entonces, ahora sí, ya desde noviembre del 2019 es obligatorio el cumplimiento de esta norma. Vuelvo a reiterar, antes del 2019 ya se exigía la georreferenciación. Pero, ¿qué significa? ¿Cómo tengo que elaborar para evitar observaciones? Porque la mayoría de las observaciones son justamente por las coordenadas UTM. Entonces, vamos a ir paso a paso para explicarles a ustedes todos los detalles referidos a esta ley del catastro. La ley del catastro surge en el año 2004. Se regula con su reglamento en el año 2006, el Decreto Supremo 05-2006 IUS, y se vuelve a reajustar en el año 2016 y se reglamenta, sale un nuevo reglamento, pero de las partes que se habían ajustado en el año 2018. Y por coincidencia también es el Decreto Supremo 05, pero del 2018. ¿Qué se trabaja en la ley del catastro? En primer lugar, es estandarizar los criterios para hacer el inventario catastral y obtener la base de datos territorial. Pero esta base de datos territorial debería tener asignado un código único, así como cada uno de nosotros tenemos un DNI, los predios deberían de tener un código único catastral que los identifique únicos en todo el Perú. Por hecho, ningún predio podía tener otro CUC, porque cada predio va a tener su propio CUC, como una lógica de DNI, en donde se ve el predio, se ve sus datos de características del predio y de titulares de ese predio. Esa información permite que el sistema registral, a su vez, pueda usar como respaldo dicha información y contrastar con los planos que está presentando el usuario. Pero para ello, la exigencia era que este catastro tiene que estar georreferenciado en coordenadas UTM enlazado a la red geodésica nacional. Entonces, ¿qué cosa es eso? ¿Qué es la red geodésica? ¿Qué es el banco de datos? ¿Qué son las coordenadas? Y en realidad todos esos detalles se resumen en una palabra muy sencilla que se llama ubicación espacial. Ya no es suficiente que yo haga un buen diseño del plano,
no es suficiente que yo tome las medidas precisas y exactas en campo, del frente, de los lados o de mis colindantes. No es suficiente. Es necesario, a su vez, ubicar espacialmente a ese predio. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa en donde la tecnología ya no es formato papel, sino es digital. Y para incorporar en un formato digital necesitamos la representación de lo que vemos en la realidad, pero en la pantalla, ya no en un formato papel. Probablemente se presente en formato papel, pero de ese formato papel trasladarlo a la pantalla ya no es como antes que yo tenía que dibujar o no, usamos las coordenadas para trasladar. Eso es lo práctico y digamos lo que me permite muy rápidamente obtener el polígono de esa habilitación urbana, por ejemplo. Bueno, entonces, la ley del catastro lo que da son las pautas de cómo se tiene que georreferenciar. Pero para georreferenciar, en primer lugar, vamos un poquito hacia atrás. Dice, tengo que estar enlazada a la red geodésica nacional. ¿Qué cosa es la red geodésica nacional? Estamos hablando entonces en forma, creo que en un par de minutos voy a dar ciertas pautas del catastro. Para hacer catastro, en primer lugar, necesito usar información de la red geodésica nacional. ¿Quién está encargada de la red, de todo el tema geodésico nacional? El IGN. Actualmente, y eso lo pueden ver en el Decreto Supremo del año 2018, yo les voy a mostrar dónde está toda esta información. Es probable que la gran mayoría lo conozca, pero es posible que algunos, basta que uno de ustedes no lo conozca, es mejor que ustedes sepan dónde está todo lo que yo estoy diciéndoles. Entonces, la red geodésica estaba contemplada con puntos, hitos, no imaginarios, hitos físicos que estaban distribuidos en todo el territorio nacional, una red, efectivamente, y estos hitos representaban un punto de coordenadas XY. Estos hitos, si yo colocaba otros hitos y me enlazaba a ese hito oficial, esa es justamente la lógica del amarre. Entonces, ¿para qué? Para mantener el mismo equilibrio, para estar en la misma plataforma. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Todos los instrumentos de precisión, todos los instrumentos de medición por defecto están calibrados en el datum WGS84. Significa que yo levanto mi información y aparentemente ya estoy georreferenciada, aparentemente, pero no estoy enlazada. Me falta ese lazo a ese hito oficial. Y eso es justamente lo que ha empezado a generar desfases. Entonces, cuando yo llego a una entidad que tiene bien organizada la base gráfica de los predios, inmediatamente empieza a notar lo que en registros, por ejemplo, se le ha bautizado como superposición gráfica registral. Y en algunas municipalidades ya le llaman base gráfica catastral, que me parece coherente. Entonces empiezan a notar que hay pequeños traslapes, pero eso se debe porque cada profesional, entiendo que hace muy bien su trabajo, pero como no lo enlaza a la red geodésica nacional, entonces va a generar esos desfases. Entonces, el catastro ha evolucionado, pero no tiene, digamos, ¿quiénes hacen catastro? Por mandato legal, cada distrito debe hacer catastro. Cada municipalidad distrital, el alcalde de cada municipalidad distrital debe de, a través de sus funcionarios, de sus técnicos, debe hacer catastro. Pero las municipalidades están en un proceso de crecimiento y mejora continua y aprendizaje. Por lo tanto, todavía no absorben completamente que el catastro es una base de datos territorial para la gestión. Todavía está en ese proceso de aprendizaje. Y además, no ha habido una entidad marco
que apoya a las municipalidades para que ellas se fortalezcan progresivamente. A diferencia del sistema registral, que desde 1888 ha sido una sola entidad con múltiples brazos a nivel nacional y hasta ahora lo es, una superintendencia nacional con sede y oficinas en todo el Perú y que registra todo. Registra los predios que presentan las personas privadas, registra los predios que presentan las instituciones urbanas, rurales, áreas protegidas, zonas de reserva, en fin, registra todos los tipos de predios, tanto los agrícolas, los eriazos, las áreas de protección, en fin, todo lo que es susceptible de poder ser registrado digamos, lo inscribe registros públicos, pero a su vez también es voluntario. Pero como últimamente hay una suerte de, si yo registro, tengo más ventajas comparativas, entonces todo llega al sistema registral. Pero ¿qué pasa? El sistema registral, aun cuando ha sido una sola entidad y se ha fortalecido mucho y ha logrado trabajar una base gráfica, resulta que esa base gráfica de cada predio que se va inscribiendo es como piezas de rompecabezas que necesitan estar necesariamente en un gran marco que represente la realidad. Ese gran marco que representa la realidad debe ser la cartografía base. Y la cartografía base se hace en los procesos catastrales. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, Registros Públicos está haciendo su esfuerzo, pero no tiene cartografía base. ¿Y quién hace la cartografía base? Lo hace el IGN, pero el IGN hace una cartografía base a escala en 100.000, que no va a permitir el trabajo catastral, mejor dicho, para ver los lotes de 100 metros, 150 metros, 500 metros, no. Con escala 1 en 100.000 yo veo el territorio grande, el territorio distrital, nacional, provincial, pero no veo los lotes individuales o las parcelas agrícolas, no las veo. ¿Qué es lo que está? Por eso es que justamente esta ley lo que decía es promover que se haga el catastro y que se vincule automáticamente con registros para que haya esa confluencia y que el proceso de inscripción de un predio pues no sea tan complicado. Situación que actualmente se está dando, sobre todo ahora que hay toda, como decía Ángela al inicio, hay toda la intención de que se promocione muy rápidamente que las personas sean propietarias o tengan derechos sobre el predio en el cual viven y que con las habilitaciones urbanas de oficio, que es un tema que también voy a tocar en su momento, se promueve para hacer la habilitación urbana de oficio, hay que hacer el catastro. Hacemos un catastro en pequeño de esas 20 manzanas, 10 manzanas que representan ese espacio y hay que hacer de las construcciones, de los titulares, de las medidas, del área, en fin, una serie de aspectos. Es propiamente hacer un trabajo de catastro. Bueno, entonces, como no hay un proceso catastral, cada vez que yo tengo que elaborar un plano, tengo que hacerlo prácticamente desde cero. Entonces, ¿qué significa cero? Empezar a conocer, por lo menos, hay los expertos, eso no lo niego. Los expertos son aquellos profesionales que se han especializado, por ejemplo, en la línea geodésica. Hay otros que se han especializado en fotogrametría, otros en cartografía. Entonces, cuando hablamos del catastro, hablamos, en primer lugar, primer piso, geodesia. Segundo piso, fotogrametría. Tercer piso, cartografía. Luego, levantamiento catastral. Finalmente, obtención de una zona catastral. Esa zona catastral que puede ser de un solo lote o de un proceso masivo de lotes, esa información, si es de un solo lote o de algunos lotes, lo va a elaborar el verificador catastral. Pero si es de un proceso masivo, ¿puede participar un verificador catastral? Claro que sí,
pero es responsabilidad de la municipalidad, es un proyecto municipal. Ese proceso masivo va a permitirme dar lo que se llama una cartografía catastral. Esa cartografía catastral es oficial, es vital para que se hable el mismo lenguaje tanto a nivel municipal como a nivel registral o con otras instituciones. Pero todavía, entonces, ¿cómo trabaja el sistema geodésico? El catastro dice que para elaborar, para que en todos los predios de una zona catastrada masiva estén en sintonía estándar, tiene que colocarse 3 puntos geodésicos de orden C. ¿Eso qué significa? Que voy a colocar hitos de concreto con placa de bronce en 3 puntos equidistantes como mínimo, pero esos 3 puntos a su vez tienen que estar enlazados a los puntos oficiales del IGN. Y esos puntos oficiales del IGN han sido modificados en esta norma, el Decreto Supremo 05-2018. ¿Por qué? Porque hasta antes de este Decreto Supremo existían los puntos geodésicos de orden A, de orden B, de orden C, que validaba el IGN. Pero estos puntos, la Tierra se mueve, se desplaza 1 centímetro, 1 milímetro a 1 centímetro cada año. Y el IGN no tiene la posibilidad de actualizar esos puntos estáticos. Por lo tanto, lo que la tecnología nos ha traído es lo que se llama la red, las estaciones de rastreo permanente. Estas estaciones de rastreo permanente son máquinas que están activadas todos los días, las 24 horas, durante todos los días del año, y permanentemente están recibiendo y captando información de los satélites para las coordenadas UTM actualizadas en tiempo real. Entonces, esa es la información que se está utilizando y que permite que cuando la municipalidad A o la municipalidad de Huaral, por decir algo, va a colocar su punto geodésico, esos puntos geodésicos lo tiene que colocar con estándares que establece Catastro, en primer lugar, y tiene que enlazarse necesariamente a la red geodésica nacional. ¿Por qué? Porque recuerden, para hacer un plano de PTL o un plano perimétrico, dice bien claro la norma, los planos son elaborados en forma georreferenciada al sistema geodésico oficial. Entonces, yo lo que trato de explicarles a ustedes es cómo funciona ese sistema geodésico oficial y dónde ustedes pueden leer con un poco más de detenimiento de repente o con más tranquilidad, y ustedes en el transcurso de estas charlas que vamos a tener durante varias semanas, ustedes me pueden ir consultando. Les voy a mostrar, voy a hacer un alto a esta charla para mostrarles a ustedes la plataforma. Un momento. Esperemos que no falle el Google. Todos atentos, por favor, porque aquí les voy a mostrar, en primer lugar, la plataforma en donde está toda la información del catastro, los manuales, las fichas, todo lo relacionado con el código único catastral, en fin, todo lo que quisieran saber está allí. En específico, lo que me interesa es mostrarles este reglamento del año 2018, en donde ya se habla de las estaciones de rastreo permanente para el tema geodésico. Se enfatiza más en el sistema geodésico y a su vez mostrarles a ustedes los estándares cartográficos en donde ustedes pueden entender con suma tranquilidad qué es geodesia, qué es una coordenada UTM, en fin, todos esos aspectos lo pueden saber. Entonces, lo que hay que escribir es www.sncp.gov.p. Eso es la plataforma. Estoy entrando y acá está. Esta es la plataforma. Y la parte donde está la información
está aquí en marco jurídico. Pico, marco jurídico, y aquí hay 3 carpetas. La primera carpeta es normativa. La ley, los reglamentos, los principios, todo lo que tenga que ver con normativa. La segunda carpeta son las normas técnicas, todos los manuales o todas las directivas específicas. Voy a picar la primera carpeta porque les quiero mostrar a ustedes, un momento, les quiero mostrar a ustedes la ley, decreto supremo que modifica el reglamento de la ley. Este es el segundo reglamento. Este es del año 2018. Y me interesa sobremanera mostrarles a ustedes lo relativo al tema geodésico. Entonces, para que ustedes puedan entender con mayor criterio, es conveniente que le den una lectura, como parte de su quehacer, por supuesto, ¿no? Llámese de elaborar un plano, llámese para una habilitación urbana o para un plano para cualquier acto que ustedes tengan que elaborar. Sobre todo, elaborar un simple plano perimétrico pasa por conocer este criterio. Entonces, en primer lugar, quiero mostrarles Decreto Supremo 05-2018 que modifica el reglamento anterior, que es del año 2006, pero que no lo elimina. Entonces, la ley del catastro tiene la ley 28.29.4, el reglamento 1 del año 2006 y el reglamento 2 del año 2018, que es este de acá, en donde se incorpora más detalles de base de datos catastrales, de cartografía y sobre todo de geodesia. Y el sistema geodésico, aquí está, sistema geodésico oficial, y les voy a mostrar la parte que me interesa mucho. Sistema geodésico oficial. Y acá ustedes pueden leer implementación del índice de las estaciones de rastreo permanente. Actualmente el IGN usa las estaciones de rastreo permanente como la data oficial a la cual se tienen que enlazar cada vez que yo requiero o me exigen esa información. Si me dicen sí o sí, tienes que demostrarme que estás enlazado a la red geodésica nacional, entonces tengo que colocar punto geodésico de orden C. ¿Cómo coloco ese punto geodésico? En estos momentos vamos a ir a los estándares, pero coloco ese punto geodésico y me enlazo. Es como tirar un lazo y me voy a sujetar de la estación de rastreo permanente. Entonces aquí está para que ustedes vean sistema geodésico oficial, el registro de las estaciones, la administración del índice, que es a cargo del IGN, y además se estableció en este reglamento algo que es muy interesante y que se llama la infraestructura de datos espaciales catastrales. Digamos, a nivel técnico normativo hemos avanzado mucho. El gran problema es que tenemos que ponerlo en práctica. Y para poner en práctica, vuelvo a comentar, es necesario que haya una entidad nacional que sistematice todo este bagaje intelectual y apoye a las municipalidades para que ellas puedan empezar a construir sus bases de datos catastrales, sus bases de datos territoriales. Y esta infraestructura de datos espaciales catastrales va a estar conformada, en primer lugar, por una red geodésica nacional, cartografía básica, cartografía catastral y, en fin, una gama de cosas. Entonces, ya les mostré este reglamento. Ahora retornamos y nos vamos. Y acá está todo. Ustedes pueden ver, miren, está absolutamente todo para descargar en el momento que ustedes quieran. Luego me voy a las normas técnicas. Aquí están todas las normas técnicas. Acá están los manuales de levantamiento urbano, de mantenimiento urbano, mantenimiento catastral, actualización catastral, levantamiento rural, en fin, está toda la información. Simplemente ustedes pueden descargar en el momento que lo requieran. Ahí está, manual de levantamiento catastral urbano. Y tienen
todo lo que ustedes deben de realizar. Bueno, entonces, nos vamos a este manual, que es importante para comprender el por qué me tengo que enlazar a la red geodésica nacional. Pero en forma sencilla yo les digo, es porque voy a mantener un estándar en el cual estoy hablando el mismo idioma. Hay una primera gran red oficial a cargo del IGN y yo formo parte de la segunda gran red local. Yo como red local a nivel distrital estoy poniendo mi punto geodésico. Debería ser la municipalidad, pero si la municipalidad no ha avanzado con el proceso catastral, tiene que ser el verificador catastral para los lotes grandes, por ejemplo, que van a habilitarse. Entonces hay que poner punto geodésico. Ese punto geodésico tiene que estar enlazado a la primera gran red, que es la red geodésica oficial. Y para ello, ¿cuánto tiempo tengo que enlazarme? ¿Cómo tengo que hacer? Está explicado aquí en los estándares cartográficos y a su vez también el IGN tiene la información. Entonces aquí ustedes pueden ver red geodésica oficial y cartografía nacional. Sistema de proyección de coordenadas, serie de escalas cartográficas, elipsoide geodésico de referencia, porque la red geodésica está trabajada sobre un imaginario de la Tierra como un elipsoide matemático, porque es la única forma de poder trabajar esta red geodésica. Luego, cómo se ponen los puntos de control geodésico, las metodologías para obtener cartografías a partir de otras fotos, de vuelos fotogramétricos, de vuelos directos, en fin, de imágenes satélites para las zonas rurales. Ustedes tienen acá toda la información necesaria para entender la parte, digamos, que es más técnica. Entonces, con esto yo retorno al PPT y solo quería darles a conocer, ¿no? Entonces, vuelvo a manifestar. Ustedes pueden acceder a esta plataforma, que es www.snsp.gov.p, y pueden descargar toda la información que ustedes quisieran. Entonces, vuelvo a continuar. Ya. Entonces, les indicaba, dado que dice que los planos son elaborados, los planos en general, pero en este caso para habilitaciones urbanas dice que los planos son elaborados en forma georreferenciada al sistema geodésico. Eso en una parte, digamos, en una explicación estricta, digamos, pegado a la letra, significa que yo tengo que colocar punto geodésico físico, un hito de punto geodésico de orden C, y luego enlazarme a la red geodésica nacional de tal modo que yo ya tengo mis coordenadas UTM, XY, enlazadas a la red, y a partir de ahí voy a trabajar cada uno de los vértices de ese polígono que es mi predio matriz rústico. Solo de ese modo yo estoy cumpliendo. Eso es en estricto, digamos, pegado a la letra. Pero en estricto, y eso para demostrar que estoy enlazada a la red geodésica, no es suficiente con que yo haya adquirido la data de la estación de rastreo permanente, no. Eso se cierra con la certificación que da el IGN. Eso es en los procesos así, digamos, muy pegado a la letra. Pero si yo de todos modos quiero georreferenciarlo enlazado a la red geodésica nacional, puedo posicionarme durante un tiempo determinado sin necesidad de colocar hito de concreto ni placa de bronce. Sí, lo puedo hacer. Tengo que cumplir determinados estándares, GPS diferencial, posición en un determinado lugar. Eso sí, me interesa enlazarme a la red geodésica oficial, a una estación de rastreo permanente o a 2 estaciones de rastreo permanente. Pero no voy a dejar un hito de concreto, no voy a certificar eso porque no es posible. Solamente es posible certificar siempre y cuando yo haya colocado hito de concreto
placa de bronce con los estándares establecidos por el IGN y por el Sistema Nacional de Catastro. Quisiera saber si hasta aquí hay alguna consulta. Prosigo entonces. Producto de estar enlazados a ese sistema, yo voy a obtener lo que se llaman las coordenadas UTM en el sistema Universal Transversal Mercator. A ver, Carlos Mantilla quiere hacer una consulta. Carlos, te escucho. Carlos. Si le pueden dar, por favor. Ya, ahora sí. Buenas noches, qué gusto volver a verla, de verdad, un gusto. Una consulta, mire, hay una norma que recién se está lanzando en respecto del levantamiento de predios rústicos y rurales, donde justo usted manifestaba de las estaciones de rastreo permanente. Sí. Nosotros, ¿qué posibilidad tenemos de que, por ejemplo, en Cajamarca se están utilizando, ya tenemos placas del año 2020-2021? ¿Pueden ser utilizadas estas placas adjuntándole su ficha técnica para el tratamiento de habilitaciones urbanas? A ver, cuando me dice las placas, estamos hablando de los hitos de concreto con placas de bronce. Sí, lo de orden C. Sí, sí, los Orden C. puntos de orden C, sí, Ya. sí. Los puntos de orden C son puntos, a ver, más o menos para estar en sintonía. El orden significa el rango. Si hablo de orden C, mi ámbito de acción es distrital. Si hablo de orden B, mi ámbito de acción es provincial. La precisión es mucho mayor. Y si hablo de orden A, la precisión es más alta y es a nivel departamental. Y si hablo de orden 0, la precisión es Perú con respecto a otros países. Las estaciones de rastreo permanente están casi en ese nivel. Entonces, si ya coloqué puntos geodésicos de orden C y han sido certificados, tranquilamente sirven para que los que van a elaborar sus planos de 100 metros, de 200 metros, de 500 metros, se puedan enlazar a ese punto de orden C, por supuesto que sí. Y es una tarea que de manera paulatina debería de promover la municipalidad para que todos hablen en el mismo estándar. La municipalidad tiene 3, 4, 5 puntos geodésicos de orden C, pues publicítenlo. Pónganse una pequeña ventanita, una pequeña plataforma, un pequeño geoportal y publiciten esa información o entréguenle ese punto geodésico XY para que los que vayan a hacer sus planos usen esa información. Pero recuerden, siempre y cuando tenga certificación del IGN. ¿Me podrías confirmar eso? Bueno, parece que... Sí, 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 arquitecto, sí, sí es correcto. Como ya le decía, tiene su certificación, tiene su, ¿qué le llamamos acá? Tiene su cartilla, sí, donde el la IGN lo ha ficha. dado, Así tiene su es, ficha técnica, sí. así es. Sí cuenta con ello, por eso le preguntaba si eso servía para iniciar los proyectos de habilitación, ¿no? Claro que Respecto de sí, la matriz. así es. Es más o menos como lo que estamos viendo en este momento. Aquí tenemos el punto geodésico, la placa de bronce, y aquí están en diferentes puntos y yo pico o por lo menos sé dónde están, así que me sirve para las habilitaciones cercanas que están. Así es.
Ya, muchas gracias. Ya. Bueno, entonces, esa información me va a permitir, ¿qué es lo que voy a lograr? Que las coordenadas UTM, y lo otro, el datum. El datum es el sistema en el cual yo estoy operando las coordenadas UTM. Las coordenadas UTM las puedo operar en el datum PSAT o en el datum WGS84. En realidad, las coordenadas UTM depende del datum. Entonces, hasta hace poco, todas las instituciones del Perú usaban y registraban en el datum PSAT 56. Pero desde el año 2011, el IGN dejó sin efecto el datum PSAT 56 porque desde el año 1956 estaba vigente y era solo un datum provisional. Es un datum que está referido a un punto sobre la Tierra que tiene el ideal homogéneo, que era en la Canoa, Venezuela. Pero ahora, desde 1984, tenemos un datum geodésico mundial, el World Geodesic System. Este datum geodésico mundial tiene su punto central en el centro de masa de la Tierra y a su vez se relaciona con los satélites. Entonces, es un datum más preciso, más seguro. Además, se consideró para el tema de la red geodésica hacer que la Tierra, que es más o menos un ovoide, la convirtiera en un elipsoide matemático y luego le hicieran estas grillas como digamos, rayaduras de tipo Michi o rompecabezas, de tal modo que a cada tramo es un tramo de las coordenadas UTM y de ese modo se puede trabajar digamos, las coordenadas ahora en el datum WGS84. Una sana recomendación. Es muy cierto que muchas instituciones todavía persisten y siguen usando el PSAT. No es que se cuestione, no, porque el proceso de transición es lento. Eso es comprensible. Pero lo que sí les digo a todos ustedes, todos los instrumentos actuales de precisión, de medición, todos sin excepción, están calibrados por defecto en el datum WGS84. Entonces, si yo digo que voy a usar mi estación total o voy a usar mi GPS diferencial para obtener coordenadas en PSAT 56, en realidad no es así. Yo no voy a obtener coordenadas en PSAT 56, sino probablemente en algo cercano al PSAT, pero que no es PSAT, porque ya está calibrada por defecto en WGS84. A ver, hay dos consultas, por favor. Veamos. Shirley y luego Carlos. Si le dan el micrófono a Shirley, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, una consulta. No soy arquitecta, no soy ingeniera, soy abogada. Entonces es un poco más complicado a veces comprender, ¿no? La exposición. Quiero entender que en cada localidad, por ejemplo, en cada municipalidad distrital, debe haber puntos geodésicos y que estas deben estar administradas por la municipalidad. Completamente claro, Shirley, sí lo has entendido. En realidad, estos puntos geodésicos son como una malla invisible en la cual nosotros, cada uno de nuestros lotes va a descansar. Es como un tejido a crochet o como un tejido a palitos en donde las cocadas, mientras haya más cocadas, yo voy a estar enlazada a alguna de esas y mi predio no va a estar ni desfasado, ni desplazado, ni con superposición gráfica, como que ahora es una palabra casi común y que nos da dolor de cabeza permanentemente. Sí, los puntos geodésicos de orden C son de administración local a nivel distrital. Toda municipalidad, de todas maneras, debe tener estos puntos. No hay ninguna municipalidad, digamos, que no tenga. O sí debería de tener. En el proyecto, hubo un proyecto financiado por el Banco Mundial hace una buena cantidad de años, en la cual participó SUNAR, COFOPRI, y se colocaron
4.955 puntos a razón de 3 puntos geodésicos por cada distrito, en relación con la ley. Justamente después de la ley del catastro, como la ley de catastro decía como mínimo 3 puntos geodésicos, entonces se dijo 3 puntos geodésicos por cada distrito. Pero, ¿quién administraba esos puntos geodésicos? Lo quisiera administrar el IGENE, pero no puede porque tendría que desplazarse por todo el Perú. Entonces, cada municipalidad tiene que colocar los puntos geodésicos por la ley del catastro y administrarlos y actualizarlos periódicamente. Todavía no sale la regulación de esa norma técnica que deba decir, cada año hay que actualizar. ¿Por qué? Porque la Tierra se desplaza 1 milímetro a 1 centímetro anual. Y si yo pongo coordenadas UTM, entonces digo, estas coordenadas y al año siguiente ya se desplazó 1 centímetro. En 5 años, en 10 años, y más un terremoto, se desplazó 2 metros, 5 metros, varios metros. Entonces, por eso es que es conveniente la actualización. ¿Quién sí me permite tener actualizado totalmente a tiempo real? La estación de rastreo permanente. Pero no se está exigiendo a la municipalidad que coloque estación de rastreo, sino suficiente con un punto geodésico que lo actualice con la estación de rastreo permanente. Van a ver, yo pienso que en no más de 1 año o 2 años va a haber toda esta práctica. Así que el que esté desfasado 5 años no creo que haya mayor problema. Yo no voy a lanzar el grito al cielo porque mi predio se haya movido 5 milímetros. No, pero sí me preocuparía si mi predio está inscrito. Hay un plano con coordenadas y está 10 metros en otro lado. Ahí sí me preocuparía. Ya. Y una última consulta, ingeniera. Ahí en la foto veo que está en un espacio público, imagino un parque, ese punto. Los puntos deben estar en los lugares más ideales posibles y que puedan estar medianamente resguardados. Incluso había justamente una abogada que le gusta el tema catastral, que ella sugería que estos puntos geodésicos pudieran estar cautelados como con un buffer de protección incluso. Pueden estar en los parques, pueden estar en la misma habilitación, en una esquina adecuada, que no va a ser techada ni cubierta, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una serie de criterios que habrá que tomar en cuenta. Muchas gracias, ingeniera. Gracias. Listo. Ahora sí, Carlos, por favor. Carlos. Arquitecto, justamente usted ya lo dijo, a nivel, por ejemplo, en Cajamarca hay distritos que sí tienen los puntos geodésicos de orden C, pero lamentablemente, como usted dijo, empezó a ponerse 2012, 2013 y 2014 y ya estarían en estos momentos desfasados y faltaría su actualización solamente. Sí, tiene que ser actualizado con la red, con la estación de rastreo permanente más cercano en coordinación con el IGENE y es posible que se pueda actualizar y vuelva a cobrar vida esos puntos geodésicos. ¿Por qué? Exacto. Porque si ya pasaron muchos años, pueden no ser solamente milímetros y centímetros, sino metros y eso es preocupante. ¿Ya? Sí, eso sí, es por ejemplo, acá tenemos un punto de orden C 2012 en el Capañán, en Cajamarca, y de alguna manera sí ha existido un tipo de movimientos, ya que nosotros hemos hecho pruebas con GPS diferenciales entre Baños del Inca, que lo ha puesto recién 2020, 2021, y ese punto. Entonces sí hay movimiento, y para oficializar estábamos hablando con autoridades de acá de Cajamarca, para que se pueda oficializar y actualizar esos puntos que son, claro, que son importantes para generar trabajo, así, para que el catastro sea, pues, ordenado, ¿no? En Cajamarca. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, luego de tener este tejido, ¿sí, Carlos? ¿Nuevamente? No. Ya. Este tejido que representa a la Tierra, que es la geodesia, teniendo esta malla de puntos geodésicos, entonces tranquilamente podemos hacer un vuelo aéreo para capturar la información del territorio. Este vuelo aéreo antes era el vuelo aéreo convencional con un avión tripulado.
ahora con la tecnología cada vez surgen las innovaciones y tenemos los drones. Los drones son vuelos aéreos no tripulados, por lo general para tramos medianamente pequeños, pero ni tan pequeños. Puede volar 200 hectáreas tranquilamente y una zona catastrada, pues a veces no supera las 200 hectáreas. Esta información se arma un mosaico, se procesa y luego de esa información, que es imagen, raster, una vez con software se procesa y se obtiene la información vectorial. ¿Qué cosa es? Línea, punto, polígono, y que es la que luego me va a permitir obtener los planos. Entonces, esta información, la fotogrametría es esa etapa. La etapa en la cual yo vuelo, pero ya con una información georreferenciada. Vuelo y capturo. Es como si estuviera tomándole las fotos al territorio desde arriba. Y eso es lo que se hace. Se procesa esa información, se sistematiza y se obtiene la información posterior, la información cartográfica. ¿Cuál es la primera información? Donde yo estoy pasando el cursor. Esto es la ortofoto, producto de esa foto que he tomado a una determinada altura. Luego, esa información, usando software especializados, lo convierto, esta es imagen, píxel, en cambio esto de acá es línea, punto, polígono, es cartografía vectorial. Y la que más, ambas se van a usar. La imagen es muy importante, muy complementaria con la cartografía vectorial. Teniendo ya la cartografía, yo puedo tener un plano magnífico. Eso es para un proceso masivo. Pero si yo quiero hacer el levantamiento de mi habilitación urbana de oficio, entonces tendré que volar con suma tranquilidad con mi vuelo con dron a mis 5 hectáreas, o mis 2 hectáreas, o mis 1000 metros, vuelo mi vuelito con dron, obtengo mi mosaico de fotos, proceso mi mosaico de fotos, obtengo mi cartografía. Pero recordemos el inicio. Ya mi predio está enlazado geodésicamente a un punto de la estación de rastreo permanente. Además, o usé un punto geodésico que había en la zona que me lo proporcionó la municipalidad, o tuve que ponerlo, colocarlo. Entonces, con eso yo obtengo coordenadas UTM, digamos que casi perfectas. Pero para ese momento, porque posteriormente se van a ir, digamos, volviendo en obsolescencia, ¿no? Si una vez que ya tenga la... Disculpen. Entonces, con esa información, la cartografía, ¿qué me permite? La cartografía, miren lo que dice, esto es parte de la norma, del reglamento. Dice, la cartografía catastral es fundamental para correlacionar la superficie del predio con el registro de inmuebles. Ese es el objetivo al que quiere llegar toda municipalidad y toda institución. Correlacionar lo que dice mi cartografía, realidad física, y para que el sistema registral se vaya adecuando a eso. Y el sistema registral también lo promueve, pero necesitamos la cartografía catastral. Es posible localizar a un predio para obtener su información planimétrica, mejor dicho, como plano, y para poder determinar incluso el área y el perímetro. Y ahí tenemos un gran problema, porque para determinar el área y el perímetro usamos exclusivamente las coordenadas, pero esas coordenadas han sido elaboradas solo para un predio. Una cartografía es un conjunto de predios que todos ellos están amarrados y referidos a unas coordenadas, pero conjuntas. Entonces, de ahí extraigo un polígono que ya está con coordenadas y es colindante con los otros predios. En cambio, si yo hago solamente para un predio y el otro ingeniero hace para el otro predio colindante, los dos son muy buenos profesionales, pero cuando lo ponemos en una misma plataforma, puede ocurrir que haya ese traslape que no queremos. ¿Por qué? Porque cada uno lo ha hecho a su estilo, a su forma, a su criterio, y de repente cada uno más perfecto que el otro, pero no hemos usado un proceso integral. Ese es el gran problema. Por eso que
Cuando hablamos de cartografía es el gran marco de una porción del territorio en donde hay 500, 1000, 5000 predios o parcelas, todas juntas, georreferenciadas en coordenadas UTM. Eso es lo que necesitamos para procesos ágiles y que no tengan observación. Bueno, entonces, teniendo eso, ese proceso, geodesia, fotogrametría, cartografía, de ahí automáticamente obtengo mi plano. Y mi plano ya está enlazado a la red geodésica oficial. Para un proceso de habilitación urbana, hay actualmente, disculpen, y eso es materia de la siguiente clase, voy a mencionarles muy rápidamente. Hasta hace poco, hasta el año 2019, las habilitaciones eran las convencionales. La convertir un espacio rústico, que es un terreno, un gran terreno, o un terreno medianito, o un terreno pequeño, pero que sigue siendo rústico, pero terreno al fin, y convertirlo en una urbanización. Pero ahora, desde el año 2019, con las modificaciones a la ley de habilitaciones, ya también surgió la otra opción. Ya no es solamente que de cero voy a comenzar, no, sino más bien al revés. Ya está todo consolidado. Están las casas construidas, un piso, 2 pisos, está el parque, las calles, el agua, la luz, el desagüe, está todo. Pero no tengo todavía inscrito la independización y la habilitación de cada lote. No lo tengo. Entonces voy a comenzar al revés. Y a ese procedimiento se llama habilitación urbana de oficio, que lo vamos a trabajar en una clase completa, no se preocupen. Pero lo que yo quiero dar a conocer es que para una habilitación hay los dos caminos. El comenzar de cero, habilitación convencional, o cuando ya todo está consolidado, habilitación urbana de oficio. ¿Quién lo elabora? El comenzar de cero lo elabora el propietario, o el habilitador, o la empresa. Cuando ya todo está consolidado, hecho, lo va a trabajar la municipalidad. Va a asumir esa responsabilidad y a su vez tiene la ley le ha permitido varias atingencias, varias muy interesantes que en su momento, cuando toque la clase, lo vamos a explicar largo y tendido. Bueno, entonces, en campo se tiene que elaborar el plano de habilitación, que ya no es solamente lo que hemos charlado hasta este momento, es para el perímetro de este polígono, para ubicarlo espacialmente, para tener sus coordenadas UTM, pero al interior de este polígono hay toda una tarea por trabajar. En el caso ya, digamos, de diseño y a su vez de cumplimiento de ciertos reglamentos. Los reglamentos, por ejemplo, indican de esa área total que ahora se llama área bruta, qué parte va a ser útil, qué parte va a ser aporte. En el caso, y eso también cambia radicalmente, si es una habilitación urbana convencional, que parte de cero, cumple todas las reglas, sin excepción. Tiene que haber aportes, tiene que haber cumplimiento de absolutamente todo. En cambio, el que parte, por lo que ya está todo consolidado, no hay aportes, no hay necesidad de redimir en dinero, en fin, hay una serie de situaciones que se dan. Entonces, ¿qué es lo que va a producirse al interior? El área bruta va a tener área útil, vendible. Esa área útil vendible a su vez puede ser destinada a residencial, el uso mayoritario, pero también destinado a comercial, comercio zonal, comercio local, depende de la zonificación, y a su vez tiene que haber los aportes reglamentarios. Promedio 15%, aporte a CERPAR, aporte al Ministerio de Educación, aporte al Ministerio de Salud, aporte, y aparte de esos aportes hay que considerar que los parques y las vías, mejor dicho, son en total aproximadamente
es entre 40-45% entre aportes y vías, para que se pueda hablar de la aprobación de un plano de habilitación. Entonces, son aspectos técnicos, pero regulados. Y para eso ya intervienen las comisiones, tanto la comisión del Colegio de Ingenieros como del Colegio de Arquitectos en las municipalidades. Entonces, a lo que yo quiero llegar antes de que nos gane el tiempo, porque nos falta 25 minutos para terminar, es a las casuísticas. Y aquí estas casuísticas son muy útiles para ustedes en el caso, por ejemplo, de esta primera. Es una resolución del Tribunal Registral de Lima en el caso de una habilitación urbana. Dice, cuando la rogatoria implique la modificación física de un predio, aspecto técnico, aquí este aspecto técnico, como les decía, a veces parece tan sencillo. Entonces decimos, sí, el predio está inscrito, perfecto, está inscrito, pero ¿qué resulta? Que el predio está inscrito con, no sé, pues 5.740. Y cuando yo voy a campo y hago la habilitación, es 5.741.20. Es casi lo mismo, pero no es lo mismo, porque hay 1.20 de diferencia. Y en ese caso, y aquí Shirley, que es abogada, para ella 5 no es lo mismo que 6. Definitivamente, el 5 no es lo mismo que 5.01. No es lo mismo, es diferente. Y ella lo puede explicar y sustentar. Pero para los ingenieros, 5 es igual que 5.01, sí. Porque yo con 0.1 no voy a hacer ni siquiera una línea, ni siquiera un trazo. Pero los expedientes se caen por el punto 0.1. Ni siquiera 0.1, 0.01 se cae, porque no es lo mismo. Entonces, por eso también el catastro emitió esta directiva de tolerancia catastral y registral, que está en la plataforma que les he mostrado, en las normas técnicas, la carpeta de normas técnicas. La tolerancia catastral registral, que es una clase completa también que voy a dar, en la tolerancia se apela a la tolerancia. Ahora ya no se tiene por qué apelar. Es una obligación del sistema registral de utilizar la tolerancia, pero a veces se les pasa. Entonces, es conveniente, si yo ya sé que mi predio físico es ligeramente mayor o ligeramente menor, está dentro del rango de tolerancias, pues debo de acuñar una pequeña observación en el plano indicando que se encuentra dentro del rango de tolerancia, para que no haya ese problema de observación y que se acepte. Pero recuerden, cuando hablo de tolerancia es que va a seguir prevaleciendo la información anterior, no se va a modificar, porque modificación es rectificación y tolerancia significa acepto que haya ligeramente el punto 0.1 o el punto 1.1 porque está dentro del rango de tolerancia, pero simplemente estoy tolerando. Va a seguir vigente lo anterior. Esa explicación, que a veces es medio enrevesada, lo voy a explicar con suma tranquilidad en la clase correspondiente. Pero quiere decir que la modificación, en realidad, con 0.1 no es propiamente una modificación física, pero se puede interpretar como tal, ¿no? Entonces, hay que tener ese cuidado. Y además dice, si la oficina de catastro, es la oficina de catastro registral, no logra determinar de forma indubitable porque hay insuficiencia de antecedentes registrales, entonces puede hacer que se aplique o que no se aplique la tolerancia. Entonces hay una serie de atenuantes, situaciones para un proceso de habilitación urbana. Por eso debemos estar bien seguros de cuándo vamos a demostrar tolerancia o cuándo va a ser conveniente la rectificación. Shirley, te escucho. Por favor. Sí, ingeniera. ¿Y cuál es este rango de tolerancia? ¿Cuánto debo de tolerar? Ese rango de tolerancia lo voy a explicar en largo y tendido porque tenemos una clase
específicamente para trabajar tolerancia catastral y registral. ¿Ya? Entonces, esas tolerancias se las voy a mostrar con tranquilidad en la próxima clase. Incluso las tenía en mi PPT, pero dije mejor no lo toco porque va a haber una clase completa, ¿ya? Para no correr. Hay tolerancia para los predios urbanos y para los predios rurales y por tramos. Hasta 200 metros hay un tipo de tolerancia, superior de 200 metros a 1000 metros, otro tipo de tolerancia. Hay 3 tramos. Eso lo vamos a trabajar, no te preocupes. Luego, siguiente, digamos, resolución del Tribunal Registral en el año 2017 también. Aspectos vinculantes del informe técnico en la calificación registral de una habilitación urbana. El informe técnico es vinculante. En primer lugar, lo que diga el área técnica catastral dentro del sistema registral es ley para el registrador, porque se respalda en los ojos que son el área catastral. Entonces dice, una habilitación urbana está referida a la adecuación del perímetro de una habilitación con su antecedente. ¿Qué significa? En forma sencilla y simple. Ese polígono, esa geometría que está inscrito en registros públicos tiene que ser igual a la que voy a presentar ahora en mi habilitación. Yo no puedo cambiar esa geometría. Si varío la geometría, tengo que hacer una rectificación. Entonces tiene que ser la misma. Entonces tiene que haber coincidencia en el plano del título archivado. Por eso es muy importante, todos aquellos que van a hacer o están en proceso de habilitación urbana, aún sea de oficio, tienen que revisar el plano del título archivado, elaborar esa geometría del título archivado, conocer a detalle las medidas perimétricas de ese título archivado y luego plasmar en la situación actual. Si ustedes ven que la diferencia es muy notoria, pues la alternativa tendrá que ser rectificación. Y si es manejable, pues habrá que trabajar tolerancia. Entonces, el informe técnico de catastro registral va a ser ese gran, digamos, esta situación tan apremiante. Imagínense, ya está aprobada la habilitación, está aprobada a nivel de la municipalidad, pero por estas situaciones de discrepancia de geometrías podría caerse el expediente en sede registral y va a generar que a nivel municipal haya una nueva resolución, un nuevo reajuste y con ello retroceder pues todo un proceso. Y otro tema muy importante y que está vigente a la fecha, aun cuando siempre siguen saliendo normas o regulaciones que aparentemente son medianamente contradictorias, pero muchas de ellas son, digamos, específicas para determinados actos. En este caso, este es no solamente una resolución del tribunal, sino es un precedente de observancia obligatorio. ¿Qué pasa? Que las coordenadas UTM, que ya les expliqué, todo el proceso que se tiene que hacer y que en la práctica el 1% de los profesionales lo elabora. ¿Por qué? Porque simplemente levantar las coordenadas UTM, colocar puntos geodésicos, hacer mi vuelo con dron, enlazarme a la red geodésica nacional, probablemente lo haga si es que tengo que hacer, pues, no sé, levantar la información de 100.000 metros, de 10 hectáreas, de 5 hectáreas, de un área, pues, que merece inversión de ese tipo. Pero si voy a hacer el plano de 100 metros cuadrados, es probable que no haga todo ese proceso. Y que use información que exista a la mano, cartografía que alguien me proporcionó, pero que no necesariamente es perfecta. Entonces, ¿qué se llegó a extremar en estos últimos años a nivel del sistema registral? Que mirábamos solamente las coordenadas. Las coordenadas UTM me desarrollan ese polígono y además, como están hechas en un software,
CAD o GIS, mejor dicho, me permite manipular a través del software CAD o GIS, hago un enter a ese polígono que ya generé y automáticamente obtengo el área. Y también puedo ver el perímetro, los tramos, las medidas de cada tramo. Entonces los ingenieros a nivel del sistema registral no solamente ingresaban y veían la geometría de ese polígono, sino que también en gabinete podían ver el área resultante de esas coordenadas UTM. Pero como esas coordenadas UTM eran frágiles porque no habían sido hechas con ese seguimiento riguroso que les he explicado, sino con uno más o menos acorde para cumplir el requisito, entonces esas coordenadas UTM definitivamente obtener el área con esas coordenadas UTM no me iban a dar los 500 metros que decía mi plano. Mi plano dice 500 metros y efectivamente yo he medido 10 por 50 y da 500 metros. Disculpen. Entonces, como mi plano dice 10 por 50 y está bien medido, en medición no hay problema, ahí no se equivocan los profesionales técnicos. Pero en ubicación espacial es el problema. Pero no por los profesionales técnicos, sino porque no tenemos el sistema de respaldo que dependen en realidad de las instituciones generadoras. Entonces, los ingenieros de catastro a nivel registral empezaron a observar y el 90% de las observaciones era por esa inconsistencia. Desarrolladas las coordenadas UTM, obtengo 505, lo cual discrepa con lo indicado en el plano y se caía el expediente. Incluso en esos casos hasta llegaron a decir, supera la tolerancia. Craso error. La tolerancia no es coordenada versus plano. Entonces, todo eso les voy a explicar. Por eso es que me reservo una clase completa para explicarles tolerancias y cuándo se interpreta tolerancia, cuándo debo interpretar o ¿para qué me sirven las coordenadas UTM? Las coordenadas UTM me sirven para ubicarme espacialmente. Es como que en un instante yo me posicione en un determinado lugar. Eso. Pero luego debo de usar el plano porque está vigente. Conforme ustedes lo han visto en los requisitos de habilitación urbana, dice plano A, plano B, plano C, plano D. Una gama de planos. Esos planos son los que se tienen que revisar. Las coordenadas UTM es una información importante, pero accesoria. ¿Pero qué hemos hecho? Hemos invertido. Le hemos dado tanto poder a las coordenadas UTM que todo un expediente bien diseñado, con buenas medidas, con buena geometría, con todo, se cae porque esas coordenadas UTM que se elaboraron son muy frágiles. Por ello, es que es importante darles a conocer que este precedente de observancia obligatoria lo que dice es muy sencillo. Las coordenadas UTM sirven para ubicar espacialmente a los predios. Rápidamente yo ingreso a las coordenadas y en un instante me dice dónde queda. Pero eso no es suficiente. Debe quedar ahí. A renglón seguido, yo utilizo el plano. Y en el plano me dice que es un predio de 5.000 metros, yo tengo que creer porque está con la firma de un profesional competente y además con el visado de una entidad que ha hecho inspección de campo y ha hecho verificación de esa información, ha ido a campo. Entonces, eso es lo que tiene que prevalecer. Las coordenadas UTM en su línea que le corresponde por el momento. ¿Me puede ayudar para calcular área? ¿Me puede ayudar para calcular medidas? Sí, pero todavía no es el momento ideal porque todavía no tengo una red, un sistema que me permita esa tranquilidad y esa holgura de que las coordenadas están bien elaboradas. Por eso este precedente de observancia obligatorio es muy útil para todos aquellos en los cuales reciben esa noticia. Desarrolladas las coordenadas, obtengo más área o menos área, o que los tramos no difieren. Entonces, este precedente ayuda muchísimo. Ha bajado mucho la incidencia de la observación por el desarrollo de las coordenadas. Entonces, sí desarrollo las coordenadas, pero
para ubicar espacialmente y no para calcular ni área ni medidas perimétricas. Siguiente. La base gráfica registral, que también vamos a tener una charla completa de cómo es la calificación a nivel registral. Aquí las áreas técnicas de catastro van a elaborar su informe técnico, pero sobre su base gráfica registral. Y técnicamente, ¿qué es una base gráfica registral? Es una pantalla o es una plataforma que ha creado las oficinas técnicas con cada plano que se va inscribiendo, plano por plano, porque es así. No ha habido otra forma de inscripción. Cada predio se ha ido inscribiendo. Pero esos predios que se han ido inscribiendo, unos se han inscrito con coordenadas en PSAT, otros con coordenadas en W, otros sin coordenadas, otros solo con sus referencias. Entonces, esos predios se van pegando en una plataforma que no tiene como respaldo cartografía o la realidad física. Mejor dicho, una representación de la realidad física no tiene como respaldo. Esa representación de la realidad física se llama cartografía, no hay. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se usa las coordenadas UTM y van pegando en el espacio sideral, que es esa plataforma. Y en algunos casos, pues empiezan a ver los traslapes, las aparentes superposiciones. Cuando uno va o está en campo, dice, pero yo vivo y con mi vecino nunca he tenido ningún problema. Yo colindo con mi vecino, yo no estoy superpuesta con mi vecino, pero en la realidad registral ocurre eso. ¿Por qué? Porque es el efecto de las coordenadas UTM y además porque no hay cartografía. Por eso es que el sistema registral ha estado promoviendo, en primer lugar, incentivó mucho que nazca esta ley del catastro y a su vez ahora, como no ha habido mucho avance de las municipalidades para elaborar catastro, lo que ha incentivado es que elaboren cartografía y que el sistema registral las pueda oficializar. Y eso lo vamos a ver. A ver, aquí está. Esta es. Y esto, los que son representantes de instituciones públicas pueden hacer uso de esta información, porque muchas veces el sistema registral no le observa necesariamente al profesional independiente, al usuario individual, no. Observa a las instituciones y no le observa porque le quiere observar, sino porque hay una serie de falencias de índole técnico. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer las instituciones? Y están en capacidad de poder hacerlo y tienen todas las herramientas necesarias. Por ejemplo, muchas municipalidades, muchas instituciones, Cajamarca, por ejemplo, ha hecho vuelos y más vuelos y más vuelos. Esos vuelos son cartografía. No estará georreferenciada o sí estará georreferenciada, pero es una información útil y vital para el sistema registral. Más aún si es histórica. Y si a su vez tiene una cartografía o puede, en base a esa información de vuelos de dron o vuelos aéreos, elaborar una cartografía, se la puede alcanzar el sistema registral y eso lo permite esta resolución 039 del año 2017. Dice, el sistema registral dice, no tenemos cartografía base donde posicionar adecuadamente un predio inscrito, porque esa tarea no es de registros públicos, esa tarea es de las entidades de primer piso. Quienes tienen la responsabilidad, las municipalidades o las entidades que van a campo. Por ejemplo, el ministerio, si yo quiero representar todos los predios culturales, soy la entidad del Ministerio de Cultura. Si yo quiero representar todas las parcelas rurales, soy la entidad del Ministerio de Agricultura. Y si yo quiero representar todos los predios de la realidad física urbana, soy la municipalidad. Entonces, son diferentes entidades las que tienen una tarea de representar el territorio, pero en una base de datos estándar, georreferenciado y adecuado. Y como no hay, entonces Registros dice, ¿y ahora qué uso? ¿Qué uso de marco
en donde tengo que poner cada pieza de rompecabezas. Por ello es que creó esta norma, que es la 039-2017, en donde las entidades o los profesionales competentes, por ejemplo, los verificadores catastrales, pueden hacer la cartografía de esa zona que van a habilitar como habilitación urbana de oficio y se la entregan antes de presentar el expediente, se la entregan a registros públicos. Registros públicos la va a verificar, le va a dar el ok y lo va a reemplazar su base gráfica en esa zona. Y eso es lo que se quiere. En realidad, eso es lo que se ha perseguido desde un inicio con el catastro. Hace el catastro, me das la cartografía o uso esa cartografía en donde voy a poner todas las piezas de rompecabezas de los predios inscritos. ¿Qué significa? Si eso hace la municipalidad, cualquier plano que salga de esa cartografía va a estar correcto y preciso. En tanto no haya cartografía base de la zona, siempre vamos a tener estas ligeras dificultades. Por ello es que los profesionales ingenieros de catastro en las sedes de SUNAR ya no solamente deben de basarse de manera estricta en donde pegue la coordenada UTM, sino que tiene que interpretar ese plano. Y esa es una exigencia que se tiene que dar también, mejor dicho. Por algo sigue vigente el plano, porque si no, diríamos que solo se usen las coordenadas, porque ya no es necesario usar los planos. Los planos están vigentes, son requisitos y deben merecer ese trato y uso adecuado. Bueno, entonces faltando 5 minutos creo que doy pase a alguna charla. Hay algunas casuísticas que se quedan en el tintero, que ustedes lo pueden ver, que no es mucha. Y así que faltando 5 minutos, de repente alguien que quiera hacer un comentario para terminar y cerrar con la charla del día de hoy. Bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere intervenir? Buenas noches. ¿Alguien quiso intervenir? Renan. Renan será con broche de oro. Active el micrófono de su equipo, Renan, por favor. Renan Martínez. Listo, ahora sí, está activado. Ingeniera, buenas noches. Disculpe, yo tuve un problema. ¿Me escucha, ingeniera? Sí, sí, Ya, escucho bien. Ya. Yo tuve un problema de corte de energía y no le escuché bien esa parte donde dice que hay una tolerancia catastral. Entonces, no te preocupes, Renan, porque la tolerancia catastral la voy a trabajar en una clase especial. Es un tema especial, sí, es fundamental. Sí. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces, siendo las 8:57, yo creo que hemos trabajado muchos aspectos técnicos, así que creo que me despido hasta la próxima charla. Sí, muchas gracias, ingeniero.